podrán enlazar a nuestro programa y escucharnos. Nos gustaría mucho que si lo hacen así, pudieran enviarnos un mensaje diciéndonos, por supuesto, su nombre, en dónde nos están escuchando y, sobre todo, cuál es su experiencia para esta nueva forma de escuchar nuestro programa. Repito el número, 425-394-7097, y también si ustedes desean enviarnos un mensaje por WhatsApp, pueden marcar al 33 29 52 55 22. Lo repito, 33 29 52 55 22. En caso de hacerlo fuera de México, el sufijo es 521. Les agradezco mucho nuevamente que nos acompañen. El tema de hoy es un tema muy interesante, los sistemas férreos como alternativa para el desarrollo. Y nos acompaña el arquitecto Fidel González Ortiz, a quien le agradezco mucho el honor de que nos acompañe el día de hoy. Maestro, ¿cómo está usted? Buen día. Pues bien, como diría, bien y de buenas. ¿Bien y de buenas? Así que pues sí, me da gusto que me hayas invitado, Octavio. Para mí es un honor estar en este programa de trascendencia mundial y desde luego pues con toda humildad decir las cosas que la vida me ha permitido aprender, sí, y las experiencias que he adquirido. Fíjese, doctor, perdón, maestro, que hablar de su trayectoria es tomarnos un programa de 1 hora. Entonces yo creo que no va a ser posible hablar de todo lo que usted ha hecho y toda su gran experiencia, pero sí será posible que nos comparta sobre todo un tema muy interesante que hablamos hace algunos meses, que me pareció muy interesante, y vamos a hablar al respecto. Sin embargo, no quiero dejar pasar, usted es arquitecto, egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1967 estuvo participando con la ICA, que en ese entonces era una empresa, yo creo que la primera a nivel nacional, ¿no? Así ¿Estoy equivocado? Así fue. Así fue, ¿verdad? Sí, claro. Ya con el tiempo sigue la ICA siendo una empresa muy importante, pero en ese entonces no había quien se le comparara. Así es. Y llegó a ser la primera empresa constructora de Latinoamérica. Exacto, sí. Entonces, una experiencia fabulosa. Sin embargo, poco a poco se fue integrando, y me parece, y usted me lo dirá si es así o no, a este tema de las vías férreas. Sí, Creo que me parece que fue al leer su currículum hasta de casualidad, ¿no? Sí. Que lo empezó a llevar el camino de la vida profesional, que muchos de nosotros el camino nos lleva pues a lugares inciertos, no lo conocemos. Pero sin embargo, tuvo la oportunidad de participar en la ICA en las 3 primeras líneas del metro de la Ciudad de México. Así es. Con la construcción de 40 kilómetros en 40 meses. Así es. Me llama mucho la atención eso, y me gustaría que iniciáramos el programa platicando de esa experiencia que tuvo usted en la ICA con esos 40 kilómetros en 40 meses. ¿Cómo fue eso, ingeniero, arquitecto? Pues realmente mi hermano ya trabajaba en la ICA, ingeniero. Sí. Y él me dijo, oye, fíjate que están solicitando arquitectos porque traen un proyecto de construir el metro en México. Sí. La verdad, pues la palabra metro, pues para nosotros era sistema métrico decimal. Sí. Sí. La experiencia era nula, sí, total, hay que reconocerlo. Pero al decirme eso mi hermano, pues toqué la puerta, vieron mi currículum, ¿verdad?, como arquitecto, y dijeron, pues adelante. Uh-huh. Y empezamos precisamente pues con los estudios que se suelen hacer de carácter de trazo, inversión, planeación, todo lo que esto implica. Y total se armó un grupo de 10 arquitectos e ingenieros para empezar a hacer ya el primer planteamiento. Y recuerdo que el ingeniero Bernardo Quintana Rioja, en paz descanse, que fue el presidente de la ICA, pues lo acompañamos junto con los gerentes de las diferentes empresas, hacerle la presentación al regente de la Ciudad de México, precisamente en aquella época el general Corona del Rosal, y le mostró lo que la empresa pretendía que se pudiera hacer para el bienestar de México, de la ciudad. El señor entendió muy bien de qué se trataba, qué había que hacer, las diferentes etapas y el monto de la inversión aproximado, y que pues los riesgos que implicaba una obra subterránea en un suelo tan difícil como fue la Ciudad de México, niveles freáticos muy altos,
Sin embargo, pues afortunadamente la ICA en aquel entonces tenía un grupo muy bien soportado tecnológicamente en mecánica de suelos, en estructuras, en electricidad, etcétera, etcétera. Y en el área de la arquitectura, ¿verdad? Nosotros ahí encajamos. Entonces tuve la grandísima fortuna y el honor de coordinar a 100 arquitectos que se hacían grupos para que desarrollaran los proyectos arquitectónicos. Y ahí fue cuando empecé. Entonces, realmente me encantó la arquitectura del transporte porque era prácticamente diseñar las estaciones de paso, de correspondencia, terminales, y también la geometría, el trazo, ¿no? La tecnología que adoptamos fue francesa, los trenes se fabricaron en Francia, y los franceses a nosotros nos enseñaron de manera didáctica, ¿verdad? Empezamos a aprender, y pues fueron 40 kilómetros de metro, una obra importantísima, rompió récord mundial de construcción de metro, y pues todos nos sentíamos muy orgullosos de haber participado en esa gran obra. Entonces nos dejó una enseñanza muy grande, porque además no solamente como arquitectos, sino que convivíamos con los ingenieros en estructuras, con los de mecánica de suelos, con todos ellos convivíamos para intercambiar ideas, ¿verdad? Y ajustale, cámbiale, okay, y así fue como entendimos mucho de lo que era la ingeniería del transporte, y como tal es toda una ciencia. No había experiencia de un tipo de transporte metropolitano, de ahí viene el metro, ¿no? No, ninguna, en absoluto. Y recuerdo que muchas personas, no solamente en Ciudad de México esto fue muy relevante, fuimos a conocer esa gran obra. Yo me acuerdo que uno de mis hermanos me llevó y nos subimos al metro, nosotros, nada más eso fuimos, a subirnos al metro y a recorrerlo y conocerlo y ver esas estaciones subterráneas que eran, yo recuerdo que entré a esa estación, no sé cuál, pero para mí fue una experiencia maravillosa porque yo veía algo, me parecía magnífico, ¿no? Una obra grande, las escalinatas, todas las estaciones, era maravilloso. O sea, se trabajó con todas las especificaciones mundiales, ¿verdad? Así es. Algo de presumir en ese momento. Exacto, sí. De presumir. Sin embargo, no se quedó quieto con eso, ¿verdad, maestro? No, de pronto lo invitan aquí a Guadalajara, y en donde en el 74 lo nombran director de estudios especiales del Departamento de Planeación y Urbanización del Estado de Jalisco. Y ahí participa, no le fueron suficientes 40 kilómetros, participa en 45 kilómetros de la primera línea del sistema de transporte colectivo de trolebuses en túnel y superficie, que es el que prevalece en esta ciudad de Guadalajara, ¿verdad? Así es. Que también aquí nos marcó como ciudad. Sí, pues empezó. En aquel entonces, pues yo tenía aquí a un solo amigo, en paz descanse, el arquitecto Luis Macías, que fue el que me relacionó con otro arquitecto, Jorge Camberos Garibi, un gran urbanista de Guadalajara, que en paz descanse. Él me relacionó con el director, bueno, en aquella época se llamaba presidente de la Junta General de Planeación y Urbanización del Estado de Jalisco, el ingeniero Elías González Velasco, y el señor ingeniero pues no me conocía, no sabía quién era yo, ¿verdad? Yo me vine a vivir porque quise cambiar de ciudad, ¿verdad? Y me traje a mi familia, y en eso pues me hizo un examen preguntándome acerca de la conveniencia de utilizar los durmientes de madera o de concreto, las especificaciones del balasto, muchas preguntas técnicas. Afortunadamente, como yo estaba pues bien preparado y pues traía fresco todo lo que aprendimos de esos 40 kilómetros, pues contesté todo, ¿verdad? Entonces el señor Sin problema. No, pues adelante, luego le llamo. Obvio, pues él preguntó de mi conducta moral, mis principios, mis valores, con diversas personas, y afortunadamente hubo una magnífica respuesta, y pues ya a los 12 días de la entrevista me dijo: usted va a ser el director del proyecto de la Avenida Federalismo, el túnel y las estaciones subterráneas para un futuro sistema de transporte masivo. En aquella época, pues la única referencia que teníamos era la del metro de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues todas las especificaciones eran una función de un sistema masivo tipo metro. Y de ahí, pues hice esos proyectos en 1974, 1976, en la época de don Alberto Orozco Romero, que fue el gobernador, y en paz descanse, y también pues así llevamos a cabo esa obra. De ahí que pues
se metieron trolebuses que recorrían la ciudad por debajo en esos 5.3 kilómetros y luego ya salían a superficie hacia Tlaquepaque, hacia precisamente hacia el Estadio Jalisco, hacia Plaza del Sol y hacia Zapopan. Entonces, pues el servicio duró alrededor de 12 años, ¿verdad? Y pues la gente empezó a aprender a usar un sistema subterráneo que por primera vez en Guadalajara se implantaba. Que también aquí fue algo que no existía. Sorprendente, quiero decir algo, que Jalisco y especialmente Guadalajara se adelantó, ¿verdad? 25 años en esa planeación, y hablo no solamente de México, sino también de América Latina, ¿okay? Fue un gran paso que dio, porque previó el futuro. El construir estaciones de 150 metros de largo subterráneas, ¿okay? Y dejarlas previstas para un futuro sistema de transporte masivo, es lo que permitió tener a un tren ligero ahora, ¿verdad? Porque el tren ligero ha ido creciendo y tiene el espacio le permite seguir creciendo. Entonces, ese paso tan gigante que dio la planeación y la realización de estas grandes obras es de orgullo internacional, porque comparado con América Latina especialmente, ¿no? Porque pues cuestiones similares de economía y todo. Con Europa, bueno, es otro mundo diferente, pero sí fue un grandísimo ejemplo de planeación, y en aquel entonces todos los arquitectos que conformaron ese grupo de técnicos bajo la dirección del arquitecto Jorge Camberos, Óscar Ladrón de Guevara, también otro de los grandes arquitectos colaboradores de él, Isidro Velázquez, en fin, ese grupo fue el que hizo posible todo este tipo de planeación, y un servidor le tocó ejecutar los proyectos ejecutivos en base a la experiencia y los conocimientos que había adquirido. De la primera línea después, que fue de 16 kilómetros, la línea 1. La línea 1. La línea 1, que ahora llevamos en la 3 y ahí estamos peleándonos todavía con la 3, ¿no? Pero, cuando yo hice, perdón, para esto viajo a Canadá y me entero que en la Universidad de Toronto existía los estudios de posgrado de Urban Transportation Planning, era un joint program con la Universidad de York, y yo dije que si podía aspirar a estudiar allá, pues si usted cumple con todos los requisitos de la universidad, pues aquí lo recibimos. Y se va becado con el CONACYT. Y me fui becado por el CONACYT, casado con 3 hijas, una de 2, otra de 7 y una de 9, y me fui a estudiar. Mi señora, gracias a Dios, que sabía muchísimo inglés, porque había sido secretaria bilingüe, se encargó de mis hijas, y yo me dediqué a estudiar, únicamente a estudiar, porque ahí se estudia o se estudia, no hay más. No es broma, ¿verdad? No, de veras, no es broma. Hay que beberse los libros para entender la ciencia del transporte. Y con estos conocimientos y con la experiencia, me dio la fortaleza de ir con el gobernador, don Enrique Álvarez de Castillo, y decirle, señor... Que de eso es lo que quiero platicar. Nada más, permítame recordarle a nuestra audiencia, nuestro teléfono en los Estados Unidos, 425-394-7097, y si ustedes desean enviarnos un mensaje de WhatsApp, 33-29-52-55-22. Esa gran experiencia que tuvo, platíquenos ese detalle, ¿qué pasó ahí? Porque eso es algo que hay que dejarlo. Me pareció interesante cuando usted me lo comentó hace algunos meses. Sí, pues realmente, pues la verdad es que como no existía ningún punto de comparación respecto a ese tema de la tecnología del tren ligero, cuando yo lo propuse al gobernador, don Enrique Álvarez del Castillo, le dije, señor, ya está subutilizada la línea de 16 kilómetros, ¿verdad?, de federalismo, y es el momento de iniciar con un sistema que se llama tren ligero. Y él, pues claro, pues obvio que no conocía los temas, dice, oiga, ¿qué no pesan? Dijo, ¿verdad? Sí, pues una pregunta ligero porque no pesa mucho. Obvia, ¿no? No, que no pesa. Dije, miren, le voy a hacer una presentación para que usted sepa de qué se trata, ¿verdad? En qué consiste. Los trenes ligeros son sistemas tecnológicos que mueven de 5,000 a 30,000 pasajeros por hora sentido en un determinado corredor. Y los sistemas pesados son los que mueven de 30,000 a 60,000 pasajeros por hora sentido. Si el corredor está dentro de ese rango de 5,000 a 30,000, pues lo que conviene es un tren ligero. Y en el otro conviene un sistema pesado que tienen diferentes nombres, cada quien bautiza los sistemas como quiere. Los trenes ligeros le llaman pretren, premetro, tram, trolley,
okay, y tren ligero. Monterrey le puso Metro Rey para que sonara Monterrey, pero es el mismo tren de nosotros pintado de otro color. Y luego los pesados, como de Francia vino la tecnología, ¿verdad? Y ahí era el ferrocarril metropolitano. Entonces la palabra metro pues fue una reducción del metropolitano. Lo hicieron metro y ya. Sí. Y bueno, pues en otras partes es el subway, el subte, el tube, underground, cada quien pues, conoce su sistema cuando es sistema pesado, ¿verdad? Sí. Más de 30,000 pasajeros por hora sentido. Como la Ciudad de México requería un sistema pesado, por eso se hizo el metro. Acá no, ¿verdad? El corredor era de 5,000, ¿verdad? Entonces requería un tren ligero, ¿verdad? Tren ligero. Y de ahí pues le hice la presentación y el señor dijo, caray, ya le entendí. Y me dice, pues, ¿qué hay que hacer? Pues dije, mira, lo más difícil pues es la construcción de los carros, de los trenes, porque ya está el túnel, nomás hay que tender balasto, los durmientes, levantar el andén, la catenaria podemos aprovechar la del trolebús, y en 16 kilómetros son los mismos cables, y los carros hay que mandarlos a hacer. Digo, mire, está Concarril, que fabricó los carros del Metro de México. Y si la empresa no puede, bueno, se puede hacer una licitación. Entonces me dijo él, pues, hable con Concarril. Visité a Concarril y les hice ver que en esa época el país requería de 11 ciudades con tren ligero. Y que la primera, pues, sería Guadalajara, que si se interesaban. Y dijeron, bueno, mire, honestamente, pues no conocemos bien ese tema, pero podemos viajar al extranjero, a Europa, Estados Unidos y Canadá, conocer las fábricas y al regreso le decimos si podemos o no podemos. Fueron muy honestos, viajaron, regresaron al mes, me citaron y ahí me dijeron, dígale a su gobernador que cuando firmamos el contrato, sí podemos hacer los trenes aquí en Concarril. Vamos a importar el buggy de Alemania, el pantógrafo de Francia, el conector de Estados Unidos, y aquí vamos a ir armando todo, ¿verdad? Los componentes que no tenemos, pero los importamos, y aquí hacemos todo. Hicieron una integración. Una integración, sí. Exactamente. Sí. Entonces, qué bueno, porque el recurso se queda en el país, gran parte del recurso, y ellos lo hicieron. Entonces el gobernador me dijo, oiga, ¿y como cuántos trenes se requieren? Le dije, pues mire, según mis cálculos, 16. Dice, ¿y como cuánto cuestan? Le dije, mire, pues el precio de los trenes ahorita anda $1,100,000, $1,300,000 cada tren. ¿Cómo? ¿Eso valen? Se sorprendió, ¿verdad? Sí, eso valen. Y me dice, y entonces dice, entonces necesitamos más de 20 y tantos millones de dólares, dijo. Sí, señor. No, pues, señor, pues no esperaba esa respuesta mía. Y dice, no, qué bárbaro. ¿De dónde los voy a sacar en ese momento, verdad? Porque o sea, pues, era no solamente en ese entonces había problemas de lana. Muchísimo dinero. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, digo, pues mire, la verdad es que pues yo no sabía que no existía un recurso de esa magnitud en las áreas del Estado, ¿verdad? Porque pues es un área que pues poco accesamos. Y siempre es complicado, son obras que requieren de una inversión mayúscula, ¿verdad? Mayúscula, entonces bueno, y bueno, pues entonces, pero en ese momento, yo digo que yo soy católico y a veces pues digo que Diosito me iluminó, ¿verdad? Y en ese momento pues estaba yo también muy preocupado porque ahí el gobernador estaba también pues pensando en qué hacer, ¿verdad? Sí, claro. Le dije, mire, señor gobernador, la avenida cuando se hizo por el sistema de plusvalía, a 500 metros del eje para un lado y para otro, la pagaron todos los ciudadanos, ¿verdad? La avenida, el pavimento, las lámparas, toda la avenida la pagaron los habitantes de los 500 metros a un lado y otro. Sí. Y el túnel, las estaciones subterráneas, se pagó con los impuestos de los tapatíos. Y dije, yo creo que es justo ahora que la federación pague los trenes. Y en ese momento el gobernador se entusiasmó. Claro que sí, que sea la federación que pague los trenes. Claro que sí, que sea la federación. Y se emocionó el señor gobernador. Y dice, luego le llamo. Bueno, está bien, me salí de ahí. Y ya la semana me llamó y acompáñeme. Y ahí nos vamos al aeropuerto, del aeropuerto a México, de México a Palacio Nacional. Llegamos allá y toda la cosa. Y yo pues viendo para todos lados, o sea que pues algo, para mí era algo muy interesante volver a la Ciudad de México y estar ahí en Palacio Nacional.
Y bueno, estaba yo en una antesala porque dijeron, espérenme aquí, el gobernador se metió a otras salas y al poco rato me mandaron llamar. Y a la hora que ya llego yo con el gobernador, me dice, le presento al licenciado Carlos Salinas de Gortari. Ah, caray, pues me impresionó, ¿verdad? Dice el secretario de Programación y Presupuesto en la época del presidente Miguel de la Madrid. Y me dice, le dice el gobernador, por favor, explíquele al licenciado Salinas qué cosa es un tren ligero. Y ahí empecé, ¿verdad? El decirle que eran dos géneros, los Light Rapid Transit System y los Heavy Rapid Transit System. Los Light obedecían a esto y los Heavy a esto, y así empecé, ¿no? Todas las características técnicas del tren ligero, ¿no? En eso iba yo, pero rápido, hablando con él, viéndolo a los ojos, porque no me perdía de vista, y yo también estoy impresionadísimo con el señor enfrente de mí. Pues, ¿qué será? 1.5 metros lo tenía enfrente de mí. Pues estaba impresionado, ¿verdad? Pues hable y hable y hable y hable. Cuando dice, párele, ya le entendí. Ya. Dice, señor gobernador, haga su tren ligero. Ya, aquí está su lana. Ya, aquí está, y así fue. Ese es justamente lo que quería que compartiera con nuestra audiencia. Es una anécdota interesante, que gracias a eso tenemos un tren ligero. Sí, y gracias ¿verdad? A que tuvo la buena voluntad política, por un lado. Ese comentario quería hacerlo. Ahora sí, la política apoyó a la técnica. Sí, entendieron el por qué, lo que ya existía, ¿verdad? Lo que ya teníamos hecho. Sí. Esa visión que se tuvo fue la que permitió hacer esto. Sí. Si no se hubiera hecho eso, hubiera sido muy difícil, ¿verdad? Sí. Muy difícil. Pero bueno, nos adelantamos, ¿verdad? Yo me siento muy tapatío y lo digo con orgullo, nos adelantamos. Muy bien. Vamos a tener en este momento una breve cápsula. Hay grandes obras de ingeniería y arquitectura alrededor del mundo y queremos compartir con ustedes una cápsula para que junto con nosotros la conozcan también. Señor productor, ¿cómo vamos? Adelante. El Hotel Burj Al Arab, cuyo nombre significa Torre Árabe, es el único hotel de 7 estrellas del mundo. Desde su construcción ha sido catalogado como el mejor hotel del planeta por muchos expertos hoteleros. Para saber qué lo hace tan especial, basta enumerar algunas de sus características. Está construido en su propia isla artificial a 280 metros de la costa. Mide 321 metros de altura. Todas sus 202 habitaciones son suites, desde 169 metros cuadrados hasta 780 metros cuadrados, y tiene 60 pisos. Se accede al hotel recorriendo una pasarela que entra en el vestíbulo, situado entre las paredes de un acuario artificial. En el centro de este espacio está el lobby más alto del mundo, con más de 180 metros de altura. Mármol, paredes revestidas de oro de 22 quilates y valiosas sedas contribuyen a enriquecer el ambiente. Fue encargado en 1994 por el príncipe de Dubái, el Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a un grupo de jóvenes arquitectos ingleses liderados por Thomas Willis Wright de la firma W.S. Atkins. La idea del edificio, reconocido como un ícono, surgió de ver cómo emergía la silueta de un yate de vela en el horizonte. Para la construcción de la isla se requirió un tiempo de 3 años, y para ello, después de hacer pruebas de tanque en laboratorio reproduciendo la fuerza de las olas más altas que podrían darse en los siguientes 100 años, se usó un revestimiento de bloques de concreto con un innovador diseño para reducir el impacto y absorber la fuerza de las olas, logrando una elevación de solo 7.5 metros sobre el nivel del mar. Una vez terminada la isla, se realizó un análisis de núcleos perforando el lecho rocoso llegando hasta 180 metros, pero no se encontró roca sólida. Entonces, la única opción que quedaba era que el Burj Al Arab se alzara sobre la arena. Para ello, apoyaron el hotel usando 250 pilotes de concreto reforzado con una longitud combinada de 10 kilómetros dentro de la arena. Su estructura está fabricada con 9.000 toneladas de acero y 70.000 metros cúbicos de concreto reforzado, decorada con un gran armazón exterior llamado exoesqueleto,
que destaca por fuera de la estructura principal como un elemento decorativo con 43.446 metros cuadrados de fachadas en vidrio y 9.000 metros cuadrados de fachada fabricada con tela de fibra de vidrio recubierta con teflón. La estructura se afila a medida que se extiende hacia arriba hasta llegar al ático, donde se ubica el restaurante, que se prolonga hacia adelante y a los lados en un voladizo. En total, la construcción se llevó a cabo en un transcurso de 5 años, durante los cuales el cuidado de cada detalle permitió que se convirtiera en uno de los hoteles más seguros del mundo entero. Definitivamente, una obra arquitectónica tan icónica como esta jamás hubiera sido lograda sin una planeación adecuada, el uso de los materiales ideales y nuevas técnicas de ingeniería que, combinadas, rompieron muchos de los esquemas existentes en el mundo de la arquitectura. Enlaces de la construcción, medios que construyen. Muy bien, estamos de regreso. Arquitecto, continuamos aquí. Gracias a todos ustedes por escuchar esta cápsula, por ver esta cápsula que están en Facebook. Espero que sea interesante. Quiero leer algunos mensajes, si me lo permite. Gerardo Oviedo, saludos a Enlaces de la Construcción. Saludos a su invitado. Excelente tema, el ferroviario. Le manda saludos también. Pedro Alberto Rodríguez dice, escucho su programa en Tlaquepaque. Saludos al maestro Fidel. Julio Contreras, saludos desde la colonia americana. Dice, mi pregunta es, ¿llegará México a tener de nuevo un tren de pasajeros? No tren turístico, dice. Bueno, vamos a hablar al respecto de eso también en un momento más. Alberto Gómez, saludos a Enlaces de la Construcción. Aquí estamos siguiendo. Saludos al maestro Fidel González, una felicitación. Dice Aarón Arceo, saludos, aquí estoy firme y atento. Gracias, Aren. Saludos de Aarón, saludos desde Chihuahua. Amalia Yolanda también le manda saludos. Miguel Ángel Trujillo, saludos, escucho su programa en León. Una cordial felicitación por este programa. Saludos al maestro Fidel, una gran felicitación por el tema. Guillermo Cavazos, saludos desde la Ciudad de México al profesor Fidel. No olvidar el tren suburbano que tenemos aquí en la ciudad desde la antigua estación Buenavista, ¿verdad? Sí, efectivamente. Sí. También tenemos a Andrés Iván Martínez, dice que escucha el programa en Puebla y le manda un gran saludo al maestro Fidel González. Muchas gracias a todos los que nos han enviado mensajes hasta este momento. Hablamos de trenes ligeros, pero también el tren pesado, el heavy, es el tren que... De ahí viene el nombre de ligero, ¿no? Sí, porque son dos, digamos que, son dos géneros. Digamos que es por eso que la traducción es muy literal. Así es, ¿verdad? Ligero, light. Por eso es el nombre que de pronto dice, bueno, pues como que ligero. Sí, exacto. Y el exgobernador tenía mucha razón. Sí. Pues que acaso no pesa. Exactamente, sí. Pues, no era por ahí el camino, sino era por su alcance, ¿verdad? Exactamente. Era por su alcance. Sí. Y en los trenes pesados, bueno, aquí en México el primer tren que se realizó en tiempos de Don Porfirio, la primera línea férrea fue de México a Veracruz. Y en tiempos de Don Porfirio se construyeron 10,000 kilómetros de trenes, 12,000. Ahora tenemos un poco más de 23,000 a nivel nacional. Sí. Y en el mundo siempre el tren ha sido motivo para crecimiento de los países. Definitivamente, Europa es el mejor ejemplo que hay, porque ellos lucharon desde que inventaron el ferrocarril, estamos hablando de 1863, ¿verdad? Los grandes ingenieros empezaron a luchar por un modo de transporte diferente al motriz que conocemos, sí. Gasolina o diésel. Y entonces, pues ahí salió inquietud y las empresas alemanas y franceses empezaron a elaborar sus primeros modelos y en paralelo empezó pues como un transporte de pasajeros y también como un transporte de carga. Entonces vieron las bondades de este modelo de transporte, puesto que usaban un derecho de vía, el hecho de tender vías a lo largo de ese derecho y poner un vehículo a rodar, ¿verdad? Entonces de ahí nacen los sistemas férreos. ¿Por qué razón? Porque todo lo que sea una rueda metálica y un riel, y sobre ese riel se apoya la rueda y se deslice, es un sistema férreo. Entonces, por ejemplo, empezaron ellos con los trenes de pasajeros regionales y urbanos,
y después el transporte de carga, ¿verdad?, que tuvo un auge increíble a nivel mundial, y ese es los sistemas férreos, ¿verdad? Tren ligero, tren metro, tranvías, también entran en el sistema férreo, los trenes regionales, los trenes de cercanía, los trenes de alta velocidad, todos corren sobre rieles, ¿ok? Entonces, es una gama increíble que hay de sistemas. Hay que aplicarlos de acuerdo a la demanda, de acuerdo a las circunstancias, para que estos funcionen y sean rentables. Sí. Los sistemas deben ser rentables, no subsidiados, ¿verdad? Porque eso lamentablemente es algo que pesa en la economía de un país, ¿verdad?, que se la pasa subsidiando, y eso arrastra a que a veces no haya mucho desarrollo tecnológico y en ese sentido. Entonces los sistemas deben ser rentables. El tren ligero, cuando lo echamos a andar, pues el gobernador me dijo, ¿qué tarifa le ponemos? Le dije, mire, pues de acuerdo con mis cálculos, ¿verdad?, debe ser entre 3 y 5 pesos, le dije, ¿no? En ese momento. No, pegó un grito, ¿verdad? ¿Cómo? Es como decir 50 pesos ahora. Me dice, el camión estaba costando unos 50, iba a subir a 2 pesos, en fin, ¿verdad? Entonces se le hizo muy caro. Pero le dije, señor gobernador, ¿usted quiere crear un subsidio que todos los tapatíos paguemos el tren ligero? No quiero eso, ¿verdad? El Metro de México tuvo subsidiados desde que se hizo. O sigue, ¿no? Y sigue subsidiado. Entonces, le dije, ¿quiere usted seguir ese ejemplo? No quiero eso. Pues entonces, pues póngale la tarifa mínima de 3 pesos para que sea rentable, ¿verdad? Rentable quiere decir que hay que pagar los empleados, la luz, ¿verdad?, el mantenimiento, y tener un recurso de ahorro para adquirir más carros a largo plazo. Para su crecimiento. Eso es ser rentable. Doctor, sigo diciendo doctor, maestro, bueno, también tiene doctorados y quién sabe qué tantas cosas, maestro, por cierto, le mandan saludos sus alumnos de la maestría de vías terrestres en Chihuahua, también acabamos de recibir un mensaje de ellos, le mandan un saludo afectuoso. Muchas gracias. Eso de que usted acaba de mencionar debe de ser rentable y debe de ser el adecuado al proyecto, a lo que se quiere llegar. Así es. De pronto se dice, bueno, si ya están haciendo un tren, ¿por qué no hacen un AVE o un tren de alta velocidad? Bueno, depende. Claro. Depende, no solamente es por gastar o porque se va bonito, sino tiene que ser rentable. Y tenemos el caso del Tren Maya. El Tren Maya, que este gobierno está promoviendo y que está proponiendo y que en este momento están estudios, definitivamente va a ser un motor de desarrollo. Claro. Pero hay que saber cómo hacerlo. Exacto. Hay que hacer el estudio correcto. Así es. Porque si se dice, y usted me corregirá, si se dice que es un tren que el costo precisamente será subsidiado, va a ser una carga, no solamente es una carga financiera el realizar el proyecto, una carga financiera en ejecutar el proyecto, en tener ya el tren, que tarda años. No es una obra, son casi 1,500 kilómetros, 1,460 kilómetros por 5 estados, que no va a ser barato. No, claro. No va a ser barato. El tiempo no se va a hacer en un año. No, definitivamente. Es una obra que... ¿Cuántos años? ¿Que terminen en el sexenio? No creo. No podrían terminarlo ni en el sexenio. Pero además el adecuado. ¿Qué se quiere? Carga, turístico, transporte entre una comunidad a otra. Hay que hacer un estudio que nos diga para qué, el objetivo. Y entonces, según me dice, saber cuál. Exacto. ¿Qué tipo necesitamos? ¿Qué tipo de tren se necesita? Exacto. Todos esos estudios se deben de hacer. Sí, todos esos. Definitivamente, es fundamental. Así es, maestro. O sea, una de las cuestiones que yo he insistido muchísimo es que exista en nuestro país, en las universidades, la especialidad y la ingeniería del transporte. La ingeniería del transporte. ¿Por qué razón? Porque nuestro mundo se mueve en base a la economía. Por cada peso que se invierta, ¿qué vamos a ganar y cuántas personas vamos a mover? ¿Ok? Entonces, si no se tienen esos estudios económicos, formales, a fondo, de conocer la demanda, de conocer lo que va a implicar la inversión de hacer X número de kilómetros,
Pues obvio es que al no tener en un momento dado a los mexicanos especialistas en ese tema, pues obviamente que a veces pues se contratan extranjeros, ¿no? Y pues a veces pues también los extranjeros, pues, con tal de que las cosas se realicen, pues pueden decir a todo que sí, y muchas veces claro, no se cumple, ¿verdad? Y no claro. se da, y luego al rato dicen que porque la culpa de fulanito y sutanito y perenganito. Entonces aquí no se trata de echar culpas, aquí se trata de que se estudien bien las cosas, ¿verdad? Es una idea buena levantar la economía de un determinado lugar, que si es turístico, sí, porque es una zona que sabemos, o sea, que turísticamente así lo es, sí. ¿verdad? Así está dada. Sí. Entonces, pues realmente es cuestión de que se vean los números fríos como son, la tecnología apropiada y las etapas en las que se tenga que hacer, ¿verdad? Es importantísimo. Entonces, si se miden los riesgos, porque muchas veces se ve fácil, pero a la hora de hacer las cosas, pues se encuentra uno con que hay resistencias sociales, ¿verdad? Que alteran todo, ¿verdad? Y que prohíben y crean dificultades. Y entonces un programa que se tenía que hacerlo en 3 años, pues se va pues a 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque los problemas sociales lo impiden, ¿no? Sí. Con razón o no razón, pero crean un problema. Entonces, ahí es donde se tienen que medir todos esos riesgos, ¿verdad? Para evitar eso. Cuando se hizo federalismo, se hizo una avenida de 50 metros de ancho, en donde se afectaron 1,150 viviendas, 1,150, a todos se les indemnizó, sí, pero con una voluntad política en la cual se les pagó su propiedad bien pagada, casi cercano al valor comercial, su terreno, si rentaban, se les dio una bonificación si rentaban, si tenían anuncios, se les pagó el teléfono, en fin, la mudanza, muchas cosas se les pagó en aquella época, ¿verdad? Entonces la gente aceptó, porque había voluntad, había un recurso, había manera de no afectarlos al 100%, ¿okay? Salvo que una sola persona de las 1,500 se amparó, ¿verdad? Fue un cine que se quedó ahí estorbando la urbanización, ¿verdad? A los 2 años perdió el juicio, ¿verdad? Y a los 2 años le empezamos a demoler al cine. Entonces el señor llegó corriendo y le dijo, oigan, déjenme sacar mi proyector y mis bancas. Demasiado tarde. Eran bancas de madera. Y le dijo el ingeniero Elías, pues usted nos detuvo 2 años la obra, ¿verdad? Y ahora tuvimos que hacer adecuaciones para desviar las tuberías. Sí. Y entonces, pues ya le pidió al gobernador que pues lo ayudara para que no le tumbaran su cine inmediatamente, como estaba previsto. Y ya se le dieron unas horas para que sacara sus cosas. Sí, y es una resolución judicial y que ya. Entonces, estaba estorbando. Esas son las cosas que se tienen que resolver con tiempo, con anticipación, para que no existan las sorpresas y después las obras queden ahí abandonadas o no se concluyan en el tiempo que se dijo, o las inversiones se disparen en el momento en que las cosas se alargan, y claro, los contratistas pues van a seguir cobrando porque pues la culpa no es de ellos, ¿verdad? Y entonces pues todo eso viene a crear problemas. Creo que la visión es buena, siento que pudiera ser algo muy interesante, muy benéfico, pero hay que poner el foquito de alerta para que con gente pensante, con gente preparada, con gente con conocimientos y experiencia, las cosas se hagan bien. Ahora, hay muchos profesionales dispuestos a apoyar en este proyecto, claro, pero también hay asociaciones, sí, como a la que usted pertenece, sí, que ahí es donde pueden encontrar, sí, un apoyo, exacto, que no solamente es un apoyo técnico, sino también es una voluntad por hacer bien las cosas. Yo pertenezco a la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, sí, señor, la MITAC, y esta existe en todo el país, en los diferentes estados. Y entonces yo ahorita formo parte de la 12ª mesa directiva con el ingeniero Rubio, que es nuestro presidente, y ahí está, se está dando la maestría de vías terrestres. Y por primera vez, empezó en Chihuahua la maestría, por primera vez se implanta la materia de ferrocarriles, ¿ok? Entonces, a mí me invitaron a dar esa cátedra, y ya la di allá en Chihuahua, y ahora la Universidad de Chihuahua me dijo, maestro, queremos que sea usted parte de la universidad.
que sea nuestro profesor. Pues yo me siento muy honrado que ustedes me estén invitando a ser un profesor de ustedes. Y que tengan esa iniciativa. Y no un contratista, porque ¿verdad? es necesario. Exacto, ¿verdad? Es necesario. Y entonces, pues ya soy parte de ellos y me volvieron a invitar y ahora en Guadalajara acabo de terminar ya la cátedra precisamente de ferrocarriles. Y ahí tocamos todos los temas, los sistemas férreos, el transporte de carga, que es importantísimo en el país, seguirlo desarrollando, el transporte de pasajeros, que hay que hacerlo. Hay que volver a esa etapa y crear en el estado de Jalisco los trenes de cercanía. Hay 5 regiones del estado que si hay inversión, desarrollo en trabajo, en salud, en educación y vivienda en esas regiones, ¿verdad? Y se crean los trenes de cercanía, otra cosa va a ser. Serían un detonante. Un detonante. Así es, para ese desarrollo. No queremos que Guadalajara sea otro distrito federal con 20 y tantos millones de habitantes. Queremos que la población de las regiones se queden ahí. Ahí se queden. Ahí se queden, claro. Viajan en el tren de cercanía, estudian en la universidad, pero no abandonan su terruño porque hay fuentes de trabajo, hay fuentes de educación, de salud, de recreación, vivienda, ¿ok? Y entonces se evita la macrocefalia. ¿Por qué? Porque toda la gente viene a Guadalajara, aquí estudian, aquí se enamoran, aquí se casan, aquí tienen sus hijos, ¿verdad? Y empieza a crecer Guadalajara, pero de una manera desorbitante. Como otros lugares del mundo en donde tenemos la oportunidad de que personas viajan, por ejemplo, a su trabajo todos los días. Todos los días. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Media hora, 1 hora. Están en su casa a gusto. Noche. Su señora lo lleva a la terminal, ¿verdad? Ahí lo despide en su coche, toma su trenecito, se va a trabajar, trabaja sus 8 horas, regresa en la tardecita y está en su casa feliz. Y llega más rápido que aquí, lo que tarda un trabajador tal vez en llegar a su casa. Exactamente, aquí se tardan 2 hasta 3 horas, los trabajadores en los camiones para llegar a su casa. Sí. Entonces se requieren esos podrían hacer en 30 minutos, podrían estar en casa. Así es. Con un buen sistema de cercanía, el adecuado. El adecuado. Entonces, ¿ustedes como asociación les han pedido apoyo para esa construcción de este nuevo Tren Maya? ¿Opinión o no ha habido acercamiento del gobierno? Pues no ha habido, que yo sepa, no ha habido acercamiento, así que nos pidan opinión. Pero creo que precisamente si ahí se está creando la cuna de ingenieros, ¿verdad? Tanto en Chihuahua como aquí en Guadalajara ahora, pues es una cepa que está deseosa. Sí. Precisamente yo, como profesor ya de trabajos finales, les pedí unos proyectos, ¿verdad? En la cual, viendo hacia adelante de Guadalajara, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Guadalajara requiere más sistemas de transporte eléctricos, ¿verdad? El tranvía, ¿verdad? Articulado, largo, moderno. Que ya había tranvía. Sí, el tranvía que pues desapareció. Desapareció. ¿verdad? Pero hablan de tranvía y se imaginan un tranvía viejito, ¿no, señores? Vayan a Europa y en el corazón de las ciudades están los tranvías. En Ámsterdam. Modernos, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, tranvías, ¿ok? Trenes de cercanía. Continuar con el tren ligero, continuar con el tren de pasajeros a la Ciudad de México. Hay estudios del ST de trenes de alta velocidad que son rentables y que compiten con el avión. ¿Ok? Entonces, se pierde más tiempo en viajar en el avión por los tiempos que se pierden en las terminales que viajar en el tren de alta velocidad. Entonces, se pueden, ¿verdad? Porque existen los proyectos en la ST, ya los llegaron a publicar y yo por eso me enteré, pero de que se puede, creo que se está sembrando ahora sí que las futuras generaciones en este tema de la ingeniería de los temas férreos. Excelente, maestro, excelente. Voy a aprovechar para leer algunos últimos mensajes. Andrés Iván Martínez, ya le mencionaba que le manda un saludo desde Puebla. Aarón Arceo, saludos, dice, esta entrevista quedará para la posteridad, excelente información, anécdotas y vivencias del maestro Fidel. Ese era el objetivo de esta entrevista en su primera parte y creo que se ha logrado. Sin embargo, te quiero comentar, Aarón, que ya el maestro ya casi lo estoy comprometiendo para que sea un colaborador activo del programa trayéndonos estos temas, porque 1 hora, maestro, es poco, pero hay muchos más que si ustedes nos dicen qué les gustaría escuchar, creo que el maestro posteriormente podrá acompañarnos de nuevo. Espero que acepte nuestra invitación. Sí. Roberto Contreras, saludos, escucho su programa en Zapopan.
Saludos y qué buenas experiencias del gran invitado. Gracias, Roberto. Anabel Carrillo también le manda un saludo. Dice, un excelente y profesional persona, experto en movilidad. Ojalá el gobierno aproveche su buen sentido, su talento y sus conocimientos. También Saltiel Llamas, saludos al arquitecto Fidel González por parte de los alumnos de Maestría de Vías Terrestres, también llegó por otro medio, están ahí pendientes de sus alumnos también. Sí. Saludos a Chihuahua, uno de los trenes que existen de pasajeros, nada más hay dos, el Chepe y el de Tequila, ¿no? Nada más hay la ruta del Tequila, hay dos. Sí, nada más hay dos, y los demás, pues no hay. Oscar Sánchez, saludos a Enlace de la Construcción, buenísimo el programa, les mando un gran saludo desde Puerto Peñasco en Sonora. Qué bonito lugar ahí en Puerto Peñasco, ¿verdad? Tenemos que visitarlos algún día también para hacer algún programa. Muy bien, estamos concluyendo el programa, maestro, y me gustaría mucho que si usted tiene algún comentario, algo más que agregar en estos últimos minutos, se lo agradezco mucho. Bueno, seré breve. Quiero decirles que hay 10 ciudades en el país que requieren sistemas de trenes ligeros, ¿verdad? Una de ellas urgente es Tijuana, ¿verdad? De tal manera que pues vemos que en la frontera ha crecido muchísimo y cada día está peor. Y bueno, pues así como eso hay 10 ciudades, las que requieren sistemas de inicio, porque todos los temas son evolutivos. Nosotros empezamos con un trolebús, ya cambiamos un tren ligero, y el tren ligero, el día que llegue a su máxima capacidad, va a tener que dejar de ser y va a entrar en un sistema pesado, entra el metro, ¿ok? Pero está preparado para ello. Pero ya está preparado para ello, ¿verdad? Se va dejando todo. Sí, entonces, hay 25 ciudades en el país que requieren tranvías, 25 ciudades que requieren tranvías. Entonces, pues ahí hay y es fácil, es sencillo, es cuestión de hacer planeación, de estudiar los flujos de tránsito, de pasajeros que hay en toda la zona y empezar con sistemas que no contaminan, ¿verdad? Sobre todo. Entonces, el autobús se requiere, sí, como una fuente alimentadora, pero que no contaminen, ¿verdad? Y como ejemplo también de los trenes de cercanía, pues ahí tenemos las 5 regiones, y en el caso de Guadalajara, pues podemos decir que si continuamos con la prolongación de la línea 2 hasta el periférico, ¿verdad? Ahí hablamos de 8.5 kilómetros. Si hacemos un tranvía en el poniente de la ciudad, estamos hablando de 6.5 kilómetros. Si hacemos un tranvía en el oriente de la ciudad, 9 kilómetros. Si hacemos un tranvía al aeropuerto, de 17 kilómetros. Estamos hablando de una inversión de $1,176 millones. En pesos serían 23,000 millones de pesos. La línea 3, ya se habla que ya vale más de 30,000 millones. Más de 35,000. Exactamente. Entonces, si le apostamos a 3 o 4 proyectos que valen muchísimo menos de lo que se está invirtiendo en la línea 3. Aportan mucho más. Contribuyen para los sistemas que ya existen. Claro. Entonces, se complementa el Perisur, ¿verdad? Sí. El Peribús, perdón, ¿verdad? Se complementan, ¿ok? Entonces, de eso se trata, de que se conecten. Todos los sistemas son buenos, el BRT, el tranvía, el tren ligero, todos son buenos, más hay que saber. De hecho son complementarios, ¿verdad? Todos son complementarios, nomás es importante saber en dónde y cómo, ¿verdad? Para evitar… ¿Dónde, cómo y cuál? Exacto. Depende de las necesidades, como bien los decía. Exactamente. Sí. Entonces, si hablamos de inversión, yo lo veo total. Puede, ¿verdad? Entonces, pues ahí está la cuestión nomás de promover, ¿verdad? Que justificar, claro, ¿verdad? El por qué estamos planteando esas soluciones, ¿no? Claro. ¿Por qué? Ahí tienes la López Mateos, ¿verdad? Un mundo de coches ahí. Los millones de pesos que se pierden por las horas, hombre, perdidas. Miles de millones. El combustible que se gasta de las horas que te lleva 2 horas para llegar a la ciudad, ¿ok? El congestionamiento, la contaminación al medio ambiente impacta tremendamente, ¿ok? Y la salud, ¿verdad? Que el estrés, los accidentes. Que ahora con la norma 035 no sé cómo nos vaya a ir con el estrés. Entonces, pues ahí está un mal ejemplo, ¿verdad? De que
pues el automóvil no va a resolver. No va a resolver. No va a resolver. Y eso está aprobado a nivel internacional. Así es. No estamos algo que se esté inventando el hilo negro. Sin embargo, si ustedes quieren conocer un poco más al respecto, espero que en nuestro siguiente programa podamos abundar más. Claro que sí. Maestro, muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, muchas gracias por a toda estar la aquí. audiencia. Y sobre todo, gracias a toda la audiencia, como bien dice el maestro, gracias a N+N, Proyecto y Construcción Residencial, por ser uno de nuestros patrocinadores, a Parking México, equipamiento para estacionamientos, balizamiento y señalética. Es una buena obra, por supuesto que requiere de un buen seguro, una buena fianza, y para eso están nuestros amigos y expertos en el tema de Vega Saldaña. Les quiero comentar, maestro, quiero aprovechar también para comentarle que el próximo año, del 3 al 7 de febrero, se celebrará el World of Concrete en Las Vegas, el mundo del concreto, en donde más de 1,500 empresas, fabricantes de equipos originales de todo el mundo y por supuesto distribuidores exclusivos de los Estados Unidos participan, ofreciendo equipos, herramientas, productos, servicios para la construcción comercial y del concreto. Y les mencionaré que nosotros estaremos justamente durante 4 días transmitiendo nuestro programa de Enlaces de la Construcción directamente desde el mundo del concreto. Estaremos allá platicando de todo lo que por ahí encontremos. Claro. Estaremos transmitiendo toda esa semana desde ahí para nuestra audiencia, que nos siga también escuchando. Y quiero agradecer a nuestros seguidores en Facebook, a nuestros escuchas en guanatosfm.net, invitarlos a que nos sigan en el Facebook, precisamente en Instagram, en donde también estamos ahí en el Instagram. Disponibilidad de este programa en YouTube, ya estará la próxima semana en el podcast para que lo escuchen ustedes donde quieran y cuando quieran y tengan esa oportunidad de escucharnos nuevamente. Bueno, con esto me despido. Les recuerdo que estamos aquí la próxima semana. Muchas gracias. Enlaces de la Construcción, medios que construyen. Gracias y hasta la próxima.